Bien, mis hermanos y hermanas, vamos en este momento a leer el Evangelio que corresponde a este día. Hoy miércoles 19 de febrero del año 2020. Voy a pedir toda su atención a usted que me escucha allí en su casa, donde quiera que esté, a la bendita palabra de Dios. Leemos el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, una vez más, estamos meditando la bendita palabra de Dios en esta mañana, en su programa Gotas de Fe, Católicos en Acción. Gracias por la sintonía a esta reflexión y a la bendita palabra de Dios, ya que a ella es quien se debe el tiempo, el momento, la reflexión, ¿verdad? Y la atención. Bien, leemos el Evangelista según San Marcos. Estamos leyendo el capítulo 8, versículos del 14 al 21. Y la palabra de Dios pues nos refiere un momento bastante cuestionante en cuanto se refiere a los discípulos, ya que habían como que estaban un poco cerrados, ¿verdad?, sobre el entendimiento de esta palabra que Jesús les estaba dirigiendo en el momento. No hay que olvidar que ellos acababan de contemplar la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes, Jesús había alimentado a 4,000 hombres con 7 panes. Acababan de experimentar ese acontecimiento de la multiplicación de los panes. No se olviden que los discípulos, como iban día a día con el Maestro, contemplaban día a día los acontecimientos, las maravillas que Jesús obraba o realizaba cada día que se reunía a predicar la palabra. En este caso, ¿verdad?, leyendo el 14, nos damos cuenta que Jesús les va a cuestionar a ellos. Les dice, bueno, el texto original dice: los discípulos se habían olvidado de llevar panes.
¿por qué no llevarían panes? Se olvidaron, dice el pasaje. Un olvido, pues, es un olvido. Panes para comer, desde luego. Se olvidaron de llevar los panes y tan solo tenían pan dentro de la barca. Se nota que ellos, pues como eran pescadores, muchas veces entraban a la barca a las riberas del lago, del mar, y están en la barca y de repente, en verdad él, o sea, Jesús, les va a advertir, una advertencia. Porque, ¿por qué la advertencia? Ya que Jesús anteriormente de este pasaje les había dicho que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de la levadura de los fariseos y de los maestros de la ley. Él les había dicho eso, que tuvieran mucho cuidado con los maestros de la ley y los fariseos, ya que a esto les gustaba tentar mucho, les gustaba poner pruebas para ver cómo cogían al maestro o incluso a los discípulos en ridiculez. Él les advierte: abran los ojos y cuídense. ¿De quién? De los fariseos. Cuídense tanto de la levadura, o sea, la hipocresía. La hipocresía es tan, diríamos, audaz, tan malévola, que uno puede estar presentando una cara, pero detrás de esa cara hay una oscuridad, hay un pensamiento malévolo, y esto lo tenían ilustrado mucho los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, como también la de Herodes. Herodes era un hombre malo, ya sabemos. Herodes siempre presentaba un rostro de bueno, pero era malo, en su fondo era malo. Como hoy en día mucha gente también puede presentar un rostro bueno, amable, hipócrita, pero dentro hay maldad. O sea, no solamente la fisonomía, no solamente la cara, no solamente lo físico es lo que nos hace entender si una persona es buena, sino lo que está dentro, porque es muy fácil presentar una cara de buenos, pero adentro, en el corazón, puede haber mucha maldad, y esto lo practicaban mucho los maestros de la ley y también Herodes. Entonces Jesús advierte a los discípulos: cuídense, como él nos dirá, cuídense de la hipocresía de tanta gente, de tantos humanos que parecen que les están diciendo la verdad, pero es una pura farsa. Hoy mismo creo yo que tendríamos que aplicarnos esta palabra. Bueno, que debe de calar en nuestra vida. Cuidémonos, hermanos, de la hipocresía, de la levadura de tanta gente, ¿verdad?, actual, que puede presentarnos su amistad aparentemente buena, pero realmente es una amistad falsa, una amistad en la que lo que tal vez buscan es conocernos, a ver qué soltamos, qué decimos nosotros, y después viene la puñalada, ¿verdad?, por la espalda. Jesús les dice a los discípulos, y nos dice hoy a los cristianos de este tiempo: cuídense de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. ¿Cuántos Herodes hoy en este tiempo? ¿Cuántos fariseos? ¿Cuántos? Porque es peligroso hasta escudarse detrás de una congregación, de una iglesia, ¿verdad?, para presentar esa cara hipócrita, pero que en el fondo hay mucha maldad. Dice Jesús: cuídense. Y ellos, los discípulos, no entendieron lo que Jesús les quiso decir. Ellos se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. O sea, ellos pensaban, imagínense, los discípulos andando con el maestro se enredaban, mis hermanos. Andando con el maestro se perdían en las reflexiones.
Ellos creyeron que les estaba diciendo de la levadura que se necesitaba para fermentar el pan. Y ellos dicen, bueno, no trajimos pan. La primera reacción de ellos se dijeron, no tenemos pan. Según ellos estaban pensando que se refería a un pan material, Jesús, cuando hablaba de la levadura. Sí, más sin embargo, lo que él está diciendo es la hipocresía. La levadura representa la hipocresía, todo lo que se fermenta, todo lo que se ve, todo lo que se levanta. Cuando Jesús ve que estos discípulos se enredaron en el entender, ¿verdad? Él les dice, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué esos cuchicheos? Porque los discípulos están cuchicheando, o sea, están hablando en secreto, en otras palabras. Hablando en secreto por este tema del que Jesús los ha cuestionado, se ponen a hablar en secreto, quizás esto mismo, no tenemos pan. Y empezaron a hablar en voz baja. ¿Y por qué esos cuchicheos, dice Jesús? ¿Por qué no tienen pan? O sea, ¿por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? Los discípulos se quedaron pensando en la multiplicación de los panes que había hecho anteriormente. Ellos están pensando siempre en un pan físico, en un pan material que sustente el cuerpo. Pero Jesús les dice, ¿todavía no entienden ni se dan cuenta? Lo que yo quiero decir, ¿no lo han entendido? A Jesús le preocupó que sus discípulos no entendieran lo que le está diciendo, porque él sabe que los fariseos eran sus enemigos. Él sabe que Herodes era su enemigo. Y él quiere ponerlos al brinco, o sea, que estén listos, que entiendan, que los conozcan. Como hoy tenemos que aprender a conocer quién es el verdadero amigo, quién es la verdadera amiga. Y tenemos que conocer también quién es el hipócrita. No quiere decir que con el hipócrita no hay que hablar. Claro, si te habla hay que hablar, pero hay que tener cuidado, dice Jesús, porque hay muchos que en su hipocresía le platican bien a uno a ver qué dice uno, y esas mismas palabras que uno diga le sirvan a ellos para después tener de qué acusar. Y por eso el cristiano tiene que ser muy manso como la paloma y astuto como la serpiente, listo, inteligente. Y ahí nos dice Jesús, no entienden nada, no se dan cuenta que lo que yo quiero decirles es que abran sus ojos, que miren bien a las personas, que las estudien cuando las ven a los ojos, porque las ventanas del alma de una persona se reflejan en sus ojos. Cuando usted habla con una persona, cuando usted habla con alguien, debe de estudiarlo, debe de verle a los ojos. Siempre tiene que estarle viendo a los ojos para que lo estudie, para que vea si esa persona le está hablando con sinceridad. Porque hoy falsos hay muchos. Falsos abundan en la sociedad. Incluso falsos abundan en las iglesias. Pero los verdaderos amigos, los verdaderos cristianos son muy pocos. Y por eso cuando se habla con una persona hay que verle a los ojos para descubrir, para entenderlo. Por eso les digo, esos todavía no se dan cuenta de lo que yo quiero advertir, de lo que yo quiero decirles. Están ustedes tan cerrados de la mente que teniendo ojos no pueden ver y teniendo oídos no pueden oír. Qué curioso, hermano. Teniendo ojos no ven. ¿Cuánta gente hoy con sus ojitos bien abiertos, mis queridos hermanos, siguen como ciegos caminando en este mundo?
no han podido entender ni identificar aún su propia identidad. Jesús los cuestiona a sus discípulos porque los ama, porque Él quiere tenerlos bien listos, porque serán los que van a continuar la iglesia naciente de su costado en la pasión, muerte y resurrección. Él los quiere tener al día con la enseñanza y por eso les dice, abran los ojos. Todavía los tienen cerrados a la fe, cerrados al entendimiento. Imagínense, los discípulos tuvieron muchas equivocaciones en el momento en que muchas veces Jesús hablaba, predicaba, no entendían el mensaje. Pero qué bueno que el Maestro los va educando en la fe, los va guiando. Y por eso les dice, ¿será posible que teniendo los ojos no puedan ver? No, dice Jesús, ya no pueden ir como ciegos, como hoy en día, usted y yo, hermano, hermana, en este camino cristiano. ¿Cómo es posible que teniendo estos ojos bien abiertos no podamos descubrir el mal que viene? O incluso no podamos descubrir a la otra persona si te está hablando con la verdad. A ti, muchacha, a ti, joven, que tienes ese noviazgo, que no has podido entender si ese muchacho te conviene, si ese muchacho de verdad te habla con la verdad, o lo que busca solo es utilizarse de ti y luego abandonarte. A ti, varón, que no te das cuenta qué mujer te conviene y te dejas llevar por la hipocresía de la joven cuando se entrega contigo y tú dices, es que esta sí me quiere, es que esta es la que yo necesito, porque se da conmigo, hermano. Si así se da contigo antes del matrimonio, se dará con otro después del matrimonio o después que viva contigo. Tenemos que abrir nuestros ojos. También, hermano, ¿verdad? ¿Será que no podemos ver esta realidad que vivimos en nuestras comunidades? ¿Será que nuestros ojos no alcanzan a ver? Porque también necesitamos los ojos de la fe. Estos caminos espirituales solo se pueden ver con los ojos de la fe, mis queridos hermanos. El hombre y la mujer de fe no se guía solamente por vista, se guía por la fe, y la fe es como si tuviera ojos. Pues Jesús advierte a sus discípulos, es que no pueden ver teniendo ojos y no pueden entender teniendo oídos, es como si no oyeran. ¿Cuántos sordos sanó Jesús en aquel tiempo? ¿Cuántos sordos hay o habremos hoy en este tiempo? Que por más que se nos hable, que por más que se nos predique la bendita palabra de Dios, no podemos entender, no podemos hacer caso. Le decimos a la gente, a los cristianos, hermanos, deje ya esa vida de pecado. Ya no se emborrache, porque el vino lleva a la perdición. Ya no se deleite en los deseos de la carne, ya no se deleite en tantas cosas que parecen buenas, pero que lo llevan a la vida destructiva, en la vida eterna. Pero la gente no entiende, no hace caso, sigue sorda. Más sordos que aquellos que no oyen con sus oídos físicos. Porque el que no oye con su oído físico, pues, razón tiene, no escucha. Pero aquellos que teniendo oídos, oímos y no queremos hacer caso, somos más sordos y sordos empedernidos. Cuando usted oye palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, debería de hacer caso al consejo de la palabra de Dios, porque es la única que nos va a ayudar en el momento de la dificultad. Pero Jesús advierte a ellos y les dice, pues, abran los ojos.
vean, escuchen. Y les recuerda que cuando repartió aquellos 5 panes en la multiplicación de los panes, según otro evangelio sinóptico, a 5,000 personas sobraron muchos pedazos y recogieron 12 canastos. O sea, les va enseñando o les va recordando los acontecimientos, porque los acontecimientos, hermanos, nos deben de hacer recordar los momentos que hemos visto la gloria de Dios para reforzar la fe. Cada acontecimiento que nos pasa en la vida, en la que hemos descubierto el amor, la presencia de Dios, cada acontecimiento nos tiene que hacer reforzar nuestra fe, mis queridos hermanos. Porque no es que uno viva de los recuerdos, pero en este caso, la palabra de Dios, de los recuerdos de la palabra de Dios, sí tenemos que vivir. Tenemos que echar esa mirada, ese récord hacia atrás para recordar las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos esa maravilla que Dios ha hecho, de alguna y otra manera, para unos grandes y otros pequeños, pero aquellos que tienen los ojos abiertos y los oídos, van reconociendo en los acontecimientos que Dios ha estado presente en tal o cual momento. Le recuerda también que cuando repartió 7 panes, entre 4,000 también sobraron 7 canastos. Otro acontecimiento. Le vuelve a marcar Jesús. Y entonces Jesús les dice, y aún no entienden, o sea, no se dan cuenta. Claro, Él quiere advertir a los discípulos de los fariseos que no se confíen. Uno no puede ser muy o demasiado confiado, hermano, porque no sabemos el adentro de las demás personas. Más sin embargo, como dije, los ojos son las ventanas del alma. Cuando uno estudia, platica con la gente y estudia a través de la vista a la persona, da cuenta si esa persona es sincera o no. En el mirar, cuando habla. Cuando llegaron a Betsaida, pues le trajeron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Miren, ahí va enmarcando el camino de la ceguera. Un ciego físico. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Ahora, hermano, hermana que me escucha, como estamos a tono con este evangelio de hoy, al principio, Jesús les advierte que abran sus ojos para que vean. En el versículo 22 y 23, que no leí cuando leí el evangelio, pero que se me escapó, pero que estoy meditando en este momento, es la curación de un ciego, el ciego de Betsaida. Se lo trajeron para que impusiera las manos, dice. Él le mojó, lo tomó de la mano y llevó fuera al pueblo, ¿verdad? Después lo llevó afuera del pueblo. Jesús siempre no le gustaba mucho la fama, la publicidad, y por eso lo llevó afuera. Y después, mojándole los ojos al ciego con su saliva, el contacto, porque muchas veces el contacto de la otra persona hace ayudar al enfermo, o sea, tomarlo de la mano es un buen signo. Si usted va a orar por un enfermo, usted puede tomarlo de la mano en el momento de oración para transmitir su energía positiva, para transmitir la energía de su fe. Jesús, ¿por qué no hizo ¿por qué no hizo lodo con otra materia como ser agua? Para hacer lodo. Esto nos recuerda también, ¿verdad?, que nosotros hemos sido hechos de lodo y que algún día volveremos al lodo o al polvo. Y con su saliva y el lodo le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo?
¿Ves algo? Cuando Jesús nos toca, hermano, cuando Jesús impone sus manos sobre nosotros a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la unción de los enfermos, la pregunta se repetirá también, ¿ves algo? No olvidemos que Jesús les había dicho a los discípulos, ustedes tienen ojos y no ven. Teniendo ojos no ven. Jesús quiere que salgamos de nuestra ceguera, mis hermanos. Él quiere que terminemos con nuestras cegueras espirituales. Algo que nadie se atreve a pedirle a Dios en oración. Señor, ábreme los ojos. Porque sentimos que tenemos los dos ojos buenos, vemos. Pero vemos lo que nos conviene. Vemos las cosas malas de este mundo con los ojos de la carne. Pero nunca. Y seguimos cerrados al amor de Dios, a su misericordia, a su poder. Pero nunca le hemos dicho a Dios, Señor, tócame, haz lodo con tu saliva, tócame mis ojos espirituales que no pueden verte, que no pueden sentirte, que no te pueden ver en esa Eucaristía, en esa hostia consagrada, mi Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios. Toca mis ojos espirituales que no pueden verte, en el santísimo sacramento del altar, en la bendita palabra de Dios. Toca mis ojos. Necesito que me abras a la fe, a tu amor, a la verdad, al conocimiento de tu palabra. Como hasta allí llega el versículo 23, el 24 dice, el ciego empezaba a ver y dijo, veo como árboles que deben ser gente, porque se mueven. Ese ya es el versículo 24. ¿Por qué lo leo? Porque muchas veces cuando abrimos nuestros ojos de la fe, empezamos a ver las cosas como turbulentas, o sea, no alcanzamos a distinguir, sino Dios viene en nuestra ayuda, hermano. Yo quiero pedirte en este momento que tú, si sientes que los ojos de tu fe te fallan, están borrosos, no están totalmente abiertos para descubrir los acontecimientos de esta vida, donde Dios se hace presente, quizás de mil maneras, que le pidas a Dios que te toque tus ojos de la fe, que toque tu corazón y que te abra a su amor, a su perdón, al arrepentimiento, a la entrega, al deseo de amarle y servirle. Que te abra los ojos de la fe para que puedas entender qué es el gran deseo de Dios que tiene para ti, para tu vida, para tu familia. Porque Dios tiene deseos grandes para cada uno de nosotros. Lastimosamente nosotros, como no nos abrimos a la fe, nos cuesta tanto. No podemos entender, no podemos experimentar eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero en este momento bien podemos decirle a Dios, tócame, Señor. Toca mis ojos de la fe, porque siento que no puedo ver, o estoy viendo a media, como que empezaba a ver como a la gente como que eran árboles que se movían. Desde luego, pues un ciego de nacimiento físicamente, viendo por primera vez le va a costar distinguir, le va a costar adaptarse a la realidad, ¿verdad? Así le sucede al cristiano cuando débil en su fe empieza a ver con los ojos de la fe.
porque nosotros necesitamos ver también con los ojos de la fe, mis hermanos, todas estas maravillas de Dios, los acontecimientos, ¿por qué no esos milagros, esas maravillas que Dios tiene preparado o reservado para ti o para mí? Pues yo te pido en el nombre del Señor Jesús que hagas ese intento, que hables con Dios y que le digas, tócame, Señor, y ábreme los ojos de la fe. Cuando te abres los ojos de la fe, tu vida va a cambiar. Lee la palabra, porque si tú no lees la palabra de Dios, nada va a cambiar o producir o va a pasar en tu vida. Así lo hemos predicado en este día, 19 de febrero del año 2020, para honra y gloria de Dios. Si sientes que este mensaje ayuda a tu fe, pues alaba y glorifica a Dios, que Él está esperando eso de ti, hoy y para siempre. Si Dios quiere, nos escucharemos en la próxima semana. Bendiciones.